Bueno, primero les quiero dar la más cordial bienvenida a todos los presentes. Este es el Club de Cine de Terror que vamos a tener todos los viernes a las 6 de la tarde. Y bueno, les quiero pedir que por favor tengan sus micrófonos en silencio mientras se Ya. desarrolla la actividad, solo para evitar que se sature el sonido. De todas maneras, si quieren hacer algún aporte, conversar, decir cosas en el chat, son totalmente libres de hacerlo. Yo de todas maneras, igual cada cierto rato, voy a ir comentándole a Carlos, quien es la persona encargada de la actividad, sus comentarios. Pero, insisto, si alguien quiere hablar por el micrófono, no hay ningún problema. Los dejo con Carlos, que es nuestro anfitrión. Muchas gracias. Bueno, mi nombre es Carlos Enríquez, soy mediador de lectura en Biblioteca Vivegaña. Soy licenciado en Artes, Convención en Sonido y por razones obvias soy fanático del cine de terror. Para esta charla vamos a empezar hablando sobre la historia del terror antes de llegar al cine, un poco de cómo se fue generando pasar de una emoción humana mitológica a ser un género, ¿ya? Un género literario y posteriormente al cine. Le hago una advertencia propia, muy propia del cine terror. Para hablar de terror hay que hablar de temas muy infames. En esta charla se va a hablar de violencia de género, se va a hablar de racismo, se va a hablar de temas contingentes y políticos, ya que pueden ser fuertes para muchas personas pues, que tienen ciertas sensibilidades, puede ser fuerte escuchar, así que hacemos la advertencia antes de que se van a tratar estos temas de una manera absolutamente respetuosa y por encima, pero que son importantes de mencionar. Partamos con la pregunta más básica. Bueno, primero quiero que vean, era la primera presentación, la primera diapositiva de la presentación. Es lo que estamos viendo acá, aparte de las letras, es un castillo, ¿ya? En una cima de una montaña o un acantilado con lluvia. Quizá uno de los clichés más grandes del terror, pero vamos a ver que es uno de las bases del terror más importantes por algo físico e histórico, material, ¿ya? Entonces, una de estas cosas para que lo tengan consciente. ¿Qué es el terror? Ya estamos, antes de que empezáramos el taller, estamos todos hablando un poco de las primeras películas de terror, y casi todos tenemos un enfrentamiento al terror desde la película, como una emoción que nos enfrenta al peligro. ¿Ya? El cine de terror se basa en exponerte a un peligro y crearte esta sensación de que te vas a enfrentar a algo. El terror es una emoción primigenia, ya es una reacción a lo desconocido o al peligro, y se llama primigenia porque nos hace sentir humanos y mortales. ¿Ya? En el fondo, cuando uno siente terror, siente el peligro de muerte y es consciente uno de su propia mortalidad. Si pensamos que, por ejemplo, ahora estamos en condiciones de pandemia, es bien terrorífico pensar de que al salir a la calle podemos contagiarnos y hay una posibilidad real de morir. Sobre todo cuando la posibilidad real de morir siempre está ahí. Uno siempre puede salir de su casa y que lo atropellen, puede tener un accidente, puede tener un aneurisma, uno nunca sabe, pero en el fondo existe un orden en nuestra sociedad que nos hace vivir un día a día que es esperable y que es completamente ordenado. O sea, tenemos conciencia de que mañana va a ser igual que este día. Cuando ocurren hechos históricos y puntuales de que nos hacen sentir terror, es precisamente porque nos enfrentan a lo desconocido, a la incertidumbre. No sabemos qué va a pasar después de que nos enfrentemos a esto. Por lo tanto, el terror como sensación es primigenio, es profundo, es basal, es instintivo. Nos hace querer o correr o pelear. Es un golpe de adrenalina que nunca olvidamos, porque uno nunca puede olvidar qué es lo peligroso, porque es esencial para vivir. Sin embargo, como género, en el cine, en la literatura o en el arte, la idea es explorar esa sensación de peligro, pero solamente hasta el punto de que uno puede enfrentarlo. ¿Ya? Si uno sintiera verdadero terror en el cine, no va a poder terminar de ver la película, por ejemplo. Entonces, el terror como género busca explorar la ilusión del terror. El terror ha existido, o los relatos de terror han existido durante toda la humanidad. No lo veo, pero Lo que yo lo van escucho. acá, ¿se escucha? Ya. Lo que están viendo acá es dos cuadros, uno desde el antiguo Egipto,
el Antiguo Egipto y del Egipto tardío, donde vemos a la serpiente Apep y a Ra. Apep es una serpiente gigante que rodea al mundo y que todas las noches intenta comerse al mundo. Ra, el dios regente, el dios rey, tiene como condena tener que enfrentarla todas las noches. Ra pasa por el cielo, Nut, cruza el cielo todo el día, baja por Kiev, que es la tierra, y abajo se enfrenta en una batalla extraordinaria y épica contra esta serpiente que intenta comerse al mundo. Esta es una enseñanza muy importante porque en el fondo lo que se está diciendo es que incluso el mundo de los dioses está en peligro todos los días. Cada noche te puedes morir, cada noche estás en peligro, cada noche se puede acabar la civilización. Todas las civilizaciones tienen un mito parecido. Zeus y Tifón, Tifón es uno de los últimos, es el último hijo de Gea, y luego de que Zeus derrotara a todos los titanes, se enfrenta a Tifón y Tifón le gana. Tifón le quita los tendones y lo derrota. Se acabó el orden, se acabó el dios padre. Y tiene que ser Hermes quien recupera sus tendones y se los devuelve y logran encerrar a Tifón en el monte Etna, donde no está derrotado porque no puede ser derrotado. Vive ahí, en el volcán. Un poco de expresión de todos los días puede explotar el volcán y acabar con todo. Entonces el peligro, la sensación de peligro no se tiene que dar por hecho. O sea, existe todos los días y es importante mantener el equilibrio cósmico o el orden cósmico establecido por el poder, en este caso la religión egipcia o la religión griega. Mucho más adelante los nórdicos vienen con mitos muy parecidos. Jormungand es una serpiente gigante que se quiere comer al mundo. Nighthawk es un dragón que quiere quemar y comerse a Yggdrasil, el árbol de la vida, que genera vida, y Fenrir es un lobo gigante que está destinado a comerse y matar a Odín, el dios padre. Es una representación sobre todo de una cultura nómada y guerrera, de que los elementos siempre están en tu contra. ¿Ya? La naturaleza misma se va a encargar de ponerte los frenos. Hay muchos hechos históricos que forjaron el terror. ¿Ya? Cada catástrofe, cada guerra que existió en la historia de la humanidad definió nuestra relación con la muerte y nuestra relación con la caída del poder. Sin embargo, dentro de lo que es el género del terror, hay tres hechos históricos que son muy importantes. La caída del Imperio Romano en 476 después de Cristo es un hecho que fue el fin del mundo para la época para quienes vivían en esa época. Tenemos que pensar de que se cae el Imperio Romano por las invasiones germanas y no hay una propuesta de lo que viene después, como una reconstrucción de ciudades o una reconstrucción de ordenamiento político social, hasta como 100 o 150 años después. Por lo tanto, alguien que vivió en el Imperio Romano, en la caída del Imperio Romano, se murió pensando que se acabó el mundo, se acabó el orden, se acabó todo lo que era sagrado, se acabó el poder. Y esta caída, esta sensación del fin del mundo, nos enfrentó a una de las estéticas que va a ser muy importante en el terror, que fue el enfrentamiento de lo romano, ¿ya? De esta idea idílica de un poder establecido que alaba, que se construye en una idea de patriarcado. El patriarcado se consolida con el Imperio Romano y genera una estructura política y social que asegura la continuidad del poder de una generación a otra. ¿Qué hace para generar qué hace para asegurar que ese poder, o sea, esas clases altas se mantengan en clase alta? Usa a la mujer como capital. Y la mujer es la capital que genera descendencia. Por eso el patriarcado se construye oprimiendo y viendo a la mujer como un capital, ¿ya? Entonces era importante que la mujer no tuviera libertad porque así el hombre se aseguraba de que la descendencia fuera de él y el poder y su pertenencia, su identidad, su propiedad privada, se heredara hacia su descendencia, ¿ya? Lo cual es un cambio de paradigma antes de la agricultura, que el humano no funcionaba así, a posterior a la agricultura. Pero el Imperio Romano se consolida esto y va a ser muy importante en la historia del terror porque el Imperio Romano era todo. Era el máximo clímax de la civilización humana y es derrotada por tribus germanas que eran ignorantes en vista de los romanos, por supuesto. No eran ignorantes, no tiene sentido hablar eso en términos neutros.
y muy poco, digamos, alababan muy poco la vida, las artes, se preocupaban de sobrevivir, de invadir y de conquistar, ¿ya? Y esto se definió muy bien en la invasión de los visigodos. Este cuadrito que está acá se llama la invasión de los visigodos. Que finalmente fueron una de las tribus germanas que lograron generar un fuerte impacto cultural dentro de las nuevas estructuras que se generaban posterior a la caída del Imperio Romano, que va a derivar a los feudos y a la Edad Media. ¿Ya? Esto generó, en el fondo la importancia de esto para el terror es la idea de que los mundos se acaban. Este terror que habíamos visto antes, de que la serpiente se podía comer al mundo en la noche, sucede. Y sucedió así a lo loco. De verdad, caída del Imperio Romano afecta a la historia de la humanidad a niveles que no se pueden comprender desde este punto de vista actual. La peste negra. ¿Ya? La peste negra fue otro fin del mundo, pero fue un fin del mundo distinto donde no hubo culpables. En el fondo, el fin del mundo anterior fueron los visigodos y fueron las tribus germanas, pero la peste negra era un enemigo invisible, era Dios que estaba castigando a la humanidad. Uno salía a la calle y se moría. No había certeza de si ibas a vivir de un día a otro, no había certeza de que si ibas a vivir desde la mañana a la tarde. ¿Ya? La peste negra, además, marca el fin de una institución que durante la Edad Media se transformó en el poder político mundial, que es la Iglesia Católica. ¿Ya? O la Iglesia, uno ahora tiene la percepción de que Dios es omnipresente y que está en todos lados y uno puede rezar en cualquier parte. Esa idea nace posterior al nacimiento del Islam. Antes de eso, sí, Dios era omnipresente, pero estaba en la iglesia. Y en la iglesia, en el templo, es donde se definía qué es lo que Dios quería hacer y qué es lo que no. Porque esto es importante, porque cuando la peste negra, la iglesia, que era este gran poder que estaba por sobre todos los feudos, que estaba por sobre todos los reyes, se encarga de dar ciertas soluciones a esta crisis. Primero, dice, esto es culpa de nuestra falta de fe. Dios nos está castigando por nuestra falta de fe porque hemos permitido que otras culturas no se integren a nuestra sociedad, entre ellas los judíos y los eslavos. Entonces vamos a aislar a los judíos, vamos a aislar a los eslavos y nos vamos a ir a rezar a los templos. 2. Esto es culpa de la brujería. Y la brujería son todos estos animales, perros, gatos, todos estos animales negros que andan dando por la ciudad. Entonces los vamos a matar a todos. 3. Ante la avalancha de muertos que había, porque eran avalanchas y montañas de cadáveres, no se le podía dar cristiana sepultura a todo. La Iglesia Católica nos daba abasto para hacer el traspaso hacia el otro mundo. Y era súper importante porque ellos manejaban el poder moral. La Iglesia elegía qué es lo que estaba bien y qué estaba mal. Entonces, no podía simplemente decir, ya, entiérrenlo a todos o quémelo, porque había un rito que seguir. Entonces, este rito, la Iglesia Católica dice vamos a santificar las aguas y vamos a arrojar los cadáveres al agua. Estas 3 acciones produjeron la mayor crisis sanitaria en la historia de la humanidad, porque primero, ahora sabemos que la peste negra se transmite por pulgas que andaban en los ratones, ¿ya? Por lo tanto, cuando aislaron a los judíos y a los eslavos, lo que hicieron fue salvar a los judíos y a los eslavos del contagio, y todos los que fueron a los templos se ultracontagiaron. Entonces el contagio subió por 1000 y rezar no sirvió de nada. Luego mataste a los gatos y a los perros, los depredadores naturales de los ratones. Entonces ya no solo tenías montañas de cadáveres, tenías mares de ratones, que se comían toda la comida, que ensuciaban todo el agua, que transmitían otras cientos de enfermedades, y se multiplicó por 100 en la mortalidad de la peste negra, y rezar no sirvió de nada. Recuerden, rezar y esta fe irrefrenable en Dios era lo que te salvaba del pecado y era la salvación, y la salvación no estaba sirviendo de nada. Y por último, arrojaste los cuerpos infectados al mar, al agua, a los ríos. Entonces, todo el mundo que tomaba esas aguas se contaminaba con los cadáveres. Entonces, en fin, esto crea una crisis de fe tan grande que el poder de la Iglesia Católica
nunca se recupera a este momento. Antes la Iglesia Católica era un poder político, jurídico y militar. No era algo como posterior a esto, nunca se recuperó ese poder, si bien siguió formando parte del poder, nunca logró retomar el control porque tuvo que abrirle el paso a otras personas que buscaran otras soluciones. En este sentido, pensadores, científicos, libre pensamiento. Entonces, se abrió la peste negra, abre las puertas de par en par a la ilustración y hay una crisis de fe eterna. Y vemos que el fin del mundo no solo es una invasión o que se destruyen las ciudades, es la pérdida masiva de vidas, ¿ya? En nuestra relación con la muerte instantánea casi, como injusta, por decirlo así. Finalmente, un hecho que forjó el terror como género ya, es la pequeña edad de hielo, perdón. La pequeña edad de hielo comenzó en 1300 después de Cristo y terminó en el 1850. Son 550 años de frío, ya de una era glacial que se produjo por culpa de unas erupciones volcánicas en Malasia que arrojaron, que continuaron erupcionando durante 10 años y arrojaron mucho material, mucha ceniza en la atmósfera, creando un invierno nuclear, ¿ya? ¿Por qué esto es muy importante? Porque esto, de nuevo, que hace 550, imagínense que hacen 550 años de frío y de era glacial a las cosechas, al acceso a agua potable, a la calidad de vida de las personas. Los horrores del frío eran reales y solamente se podían manejar manteniéndose en la casa, y quienes podían financiar eso se salvaban y quienes no morían. Era un mundo cruel y rudo. Y uno de esos años, donde el frío fue más intenso que nunca y no hubo verano en todo ese año, se conoce como el año sin verano, fue en 1816, donde una joven a los 17 años, Mary Shelley, estaba encerrada buscando qué hacer en medio de una tormenta, y de nuevo en el año sin verano, y se pone a escribir Frankenstein. Entonces, este hecho histórico va a definir muy bien lo que va a significar el terror antes. Recuérdenlo, un año entero sin verano y 550 años de frío, tormentas y lluvias. Cuando pasó la Edad Media, viene la idea de, bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué es lo que viene ahora? ¿Cómo nos reordenamos? ¿Ya? Los pueblos germanos tenían una manera muy práctica de organizarse en comparación con los romanos. Los romanos crearon grandes ciudades. Tenían el templo por un lado, tenían el poder político por otro, tenían galerías, tenían comercio, todo repartido por ciudades extensas. Los germanos dijeron, eso es súper fácil de invadir, así que no vamos a hacer eso. Y lo que hicieron fue ser prácticos. Todo el poder político, militar, eclesiástico, se va a juntar en un solo edificio y va a ser cuadrado. Un edificio cuadrado, y va a ser puntiagudo, difícil de acceder, ¿ya? Porque así va a ser más difícil que nos invadan. Y lo vamos a poner en la cima de un cerro, o en la cima de una montaña, o en un acantilado, para que no nos puedan invadir nunca y siempre veamos de dónde nos quieren atacar. Eso se conoce como un castillo, ¿ya? Cuando los movimientos artísticos empezaron a explorar esta idea de, bueno, ¿dónde nos dirigimos? ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que había antes que funcionaba y qué es lo que ahora tenemos que hacer para funcionar? Se creó el concepto del arte romántico. Lo romántico viene del Roma, ¿ya? Porque los romanos tenían una visión apolínea y dionisíaca de la vida. Ellos exploraban lo sublime. Uno disfrutaba la vida desde lo carnal, desde la lujuria, desde el comer, el disfrutar, el hacer fiesta, pero también explorar el arte, explorar la filosofía y acercarnos a los dioses. Ambas eran la visión sublime del mundo. En cambio, los godos, que pasaron de ser visigodos a godos, decían, no, eso son tonterías, en verdad nosotros tenemos que ser prácticos y la vida es corta, hay que hacer lo mejor que se pueda con esto. Por eso todo tiene que ser exagerado, poco sutil, muy rudimentario y muy práctico. Y eso se le conoció como lo grotesco, ¿ya? Y cuando se expresó esto en el movimiento artístico se le llamó un gótico, de origen godo. Entonces,
en el siglo XVII, cuando se empieza a explorar la relación entre lo sublime y lo gótico, se crea el romance gótico. El romance gótico es cuando lo sublime dialoga con lo grotesco, y podemos ver acá en esta pintura una expresión muy simplista de lo que eso significaba para ese entonces. Una bella doncella, durmiendo de la manera más sublime posible, enfrentada a monstruos grotescos y feísimos. Y con esto nace el género del terror. ¿Ah? Las primeras novelas de terror fueron El Castillo de Otranto, El Monje, Hombre Lobo y La Noche de San Juan, todo alrededor de 1700 y 1830. Estas novelas eran muy cortas y leerlas hoy es muy de cliché, ¿ya? Aquí se exploran todos los clichés del cine de terror. ¿Recuerdan la imagen del castillo acantilado con lluvia? Bueno, esto es lo que estaban observando en ese tiempo porque era un año sin verano y estaban explorando la estética gótica, que era el castillo que habían dejado los godos hace tiempo. Entonces, el terror parte con el Castillo de Otranto, que es unos jóvenes doncellos virginales que disfrutan de la vida, pero un día se quedan atrapados en una tormenta y tienen que entrar a este castillo que está embrujado. La historia más clásica del terror de todas, precisamente porque es la primera. El Monje, un grupo de jóvenes doncellos virginales que disfrutan de la vida, se ven enfrentados a una tormenta y tienen que ir a un monasterio, donde se descubren que el monje es del diablo. Hombre Lobo es una novela rusa, muy corta, pero los rusos no los rusos siempre vivieron en condiciones difíciles, como climáticas difíciles. Entonces, el Hombre Lobo explora la historia de una mujer que descubre que su devoto esposo es un hombre lobo y la quiere matar. Y La Noche de San Juan, que es la historia de La Noche de San Juan. Un grupo se pierde, se encuentra con el diablo en la noche y tienen que hacer un pacto para ver si pueden salvarse o no. Esta historia es de donde nacen casi todas las historias de Pedro Urdemale, que tiene una versión española, etc. Es también una historia fundacionales del terror. Sin embargo, la primera novela formal que conocemos como terror es Frankenstein, ¿ya? Aquí elegimos 3 novelas que van a ser cada una muy representativas de su época, 1818, 1897 y 1933. Entre estas dos, por si acaso, hay 80 años de diferencia, 79 de hecho. Entonces no son tan parecidas como se nos ha hecho creer. Y El Hombre Lobo de París, que es de 1930. Que se separa esta como por 30 años. Cada uno explora uno de los tropos que estaban en su época siendo explorados. Cada una de estos libros y películas las vamos a ver después en la siguiente clase. Pero básicamente Frankenstein habla de la relación entre hombre y Dios, entre el creador y creación y la naturaleza del bien y el mal. Algo que estaba presente en este mundo donde el frío y el ambiente opresivo estaban en todos lados. Nos hace preguntarnos si se nace bien, si uno nace bueno, nace malo, se hace malo en el camino, se hace malo en el camino. Explora esos temas entre la naturaleza humana. Drácula, por otro lado, de 1897, se escribe ya estando en la Revolución Industrial. Por lo tanto, vemos el conflicto entre una aristocracia tradicional con la burguesía moderna. En Drácula, el vampiro es un aristócrata decadente que se alimenta de obreros, se alimenta de campesinos, que tiene que ser derrotado por un doctor, un empresario, o sea, 2 doctores, un empresario, un doctor y un poeta. O sea, toda la burguesía representada en personajes que se enfrentan al vampiro, este mundo antiguo y tradicionalista que no nos deja avanzar en lo moderno. De hecho, Drácula tiene muchos aspectos de ciencia ficción. Hartas partes del libro mencionan transfusiones de sangre y cosas así que todavía no eran posibles. Y Hombre Lobo de París es una novela que está ambientada en la Comuna de París, ¿ya? Y es muy crítica con los comuneros de París, hace la metáfora de que esta gente humilde y pobre de pronto se transformaron en hombres lobos y atacaron a la garganta de los pastores y llegaron al borde de la destrucción a París. Entonces una obra muy política,
muy de lo que estaba pasando en 1933, que estábamos frente a conflictos sociales importantes. Ya estamos en 1933, estamos un poco antes de entrar a la Segunda Guerra Mundial, perdón. Esto crea un conflicto en el arte que se ve reflejado en el realismo. ¿Ya? El realismo es un movimiento artístico que busca representar la realidad como tal. Esto es posterior, entre medio y posterior a la Revolución Industrial. La gente ya vive en las ciudades, todo está lleno de hollín, se acabaron los sueños, se acabó la naturaleza bonita, se acabaron lo sublime, y solo tenemos lo real, lo que hay. Y la misión del arte es expresar esa realidad. En este cuadro del realismo vemos el trabajo de un pintor, pues si se dan cuenta están todos deprimidos, nadie está como en una fiesta porque no hay nada que celebrar en la realidad. La realidad es fea, es sucia, está llena de hollín y nos vamos a morir en cualquier momento y de las condiciones peores posibles. Sin embargo, a este movimiento artístico se le contraponen dos, que es el impresionismo y el expresionismo. Por si acaso, hay hartos movimientos artísticos más, estoy siendo lo reduccionista para llevarlo solo al terror. Solo lo importante es el terror. El impresionismo dice que la misión del arte es ver el arte desde la percepción subjetiva, de cómo uno no observa las cosas desde lo real, desde el análisis, sino desde lo sentimental. Y esa expresión, o sea, y ese sentimiento, esas sensaciones son las que debemos expresar en los cuadros. Entonces un atardecer ya deja de ser un atardecer, sino que son los colores intensos, es la sensación de que todo es borroso porque uno recuerda así borroso. Y el expresionismo responde un poco al impresionismo diciendo, ya está bien, pero no todas las sensaciones son buenas. Exploremos las sensaciones malas, exploremos la tensión, exploremos lo que nos da miedo, exploremos lo incómodo, ¿ya? Exploremos la expresividad, y la expresividad es ruidosa, estridente, y no está pegada a la realidad, ¿ya? Estos dos movimientos van a ser muy importantes en el cine, precisamente porque al menos el expresionismo es fundacional en el cine de terror. Por fin llegamos al cine. Maca, puedes, en los comentarios va a estar, vamos a ir poniendo los enlaces, no podemos poner los clips por un tema de que las conexiones se caen, de lo que vamos a ir contando. Ya ustedes si quieren las pueden ir viendo, pero yo voy a estar relatando la historia de esto. Entonces, entre medio de esta discusión estética artística, llega el cine, y el cine parte desde el realismo. En el fondo hay una postura filosófica en el cine que dice que mientras tú filmes la realidad, la gente que va a sentir esa realidad es la que va a sentir lo mismo. Entonces, ver una imagen de un tren llegando a una estación te va a hacer sentir lo mismo que sentirías estando tú viendo un tren llegando a la estación. Si filmamos a alguien estando triste, el espectador se va a sentir triste. Si filmamos a alguien estando enojado, el espectador se va a sentir enojado, ¿ya? Ese es el realismo cinematográfico. Sin embargo, después llegó se le enfrentó el formalismo cinematográfico, que tiene que ver con, el realismo no es lo que tenemos que capturar, sino las formas, lo formal, ya lo que genera formas y materialidad. Entonces el cine, esta escuela de pensamiento, propone de que tú lo que pongas en pantallas y genere una realidad propia, va a ser lo que te haga sentir sensación, lo que te conecte con la obra. Por lo tanto, no tienes que estar conectado con la realidad, tienes que crear una nueva realidad, una nueva diégesis, un conjunto de reglas que funcionen dentro de tu mundo ficticio, y eso es lo que te va a conectar con el espectador. Y vemos en este clip que es Viaje a la Luna, por supuesto a una luna con rostro, que le llevó un cohete, que está literalmente en el cielo. Entonces ya no estamos imaginando cómo es realmente ir a la luna, sino que estamos imaginándonos qué es la luna, cómo se ve la luna de cerca, qué es un viaje a la luna como un personaje ficticio. Y esto es fundamental en el terror porque las criaturas del terror no son realistas. Y aquí llegamos a la primera película de terror, que es La Mansión del Diablo. La Mansión del Diablo
Es de 1910, creo. Creo que un poco antes. 1897 puede ser. 1879. Ya, 1879. Gracias, Maca. Es básicamente una obra de teatro filmada. ¿Ya? Es una pantalla, un fondo fijo, donde los personajes van interactuando uno con otro y se usan ciertas técnicas de edición y de filtros para generar fantasmas, para generar espectros y esqueletos bailarines que interactúan con el protagonista. Esta es la clásica historia de un hombre que tiene que ir a un castillo embrujado. Sin embargo, la primera película formal de terror que podríamos hablar ya como género es Frankenstein. Y Frankenstein de 1910 es una de esas películas que son profundamente expresionistas. Si vemos, Frankenstein acá es una criatura grotesca, horrible, exagerada, repulsiva, porque tenía que generarnos miedo, y el miedo se genera a través de la expresividad exagerada, vibrante. Entonces, fueron las primeras películas que exploró el expresionismo y ver alejado y el formalismo para generar miedo. ¿Ya? Esta es quizá una de las obras más fieles a la novela Frankenstein, ¿ya? Principalmente porque por un error de, no sé si, una deformación de histórica, mucha gente cree que la criatura de Frankenstein está hecha por partes humanas. Eso no es cierto, no es lo que sale en el libro. Básicamente las partes humanas son como los ingredientes, pero no los cose. Eso es una manera que lograron hacer después en el teatro, una salida como para que la gente entendiera cuando se adaptó Frankenstein al teatro. En realidad Frankenstein es como un golem, es como se genera como de la carne y de cosas así. Y esta fue una de las primeras obras que lo expresó así. Esta escena es muy buena del clip, que por si lo quieren ver ahí, guardar una pestañita. Aquí nos vamos a detener porque esta película es tremendamente infame, pero es quizá una de las películas más importantes de la historia del cine porque generó toda la estética y toda la materialidad con lo que se construyó el cine. Birth of a Nation, de 1915, o El nacimiento de una nación, es la historia de Estados Unidos. Lo particular de esta película es que el Ku Klux Klan son los buenos. ¿Ya? Es una película tremendamente racista, ¿ya? Pero hace el punto de que el nacimiento de Estados Unidos se basa en el racismo. Es una época, en esta época el cine refleja todos los conflictos sociales de ese entonces. ¿Por qué es importante en el cine? Porque esta fue una de las primeras películas que usó plano secuencia, plano medio, primer plano, y definió personajes según su comportamiento. Y aquí es donde llega una de las escenas de terror más clásicas de todas, y también la más infame. En la película, un hombre de piel negra, que está pintado, por supuesto, busca desesperadamente una mujer blanca que violar. ¿Ya? Esta mujer decide suicidarse antes de ser violada por semejante monstruo y se lanza del barranco. Posteriormente llegan los heroicos Ku Klux Klan y cuelgan al hombre de piel negra. Por razones obvias, esto se volvió muy infame inmediatamente, pero fue la primera definición, fue la primera vez que se exploró el monstruo como algo racial, como algo, una otredad, ¿ya? Representa todo lo que una sociedad no quería en su sociedad, ¿ya? No quería ver, y en este caso eran los negros, los afrodescendientes. Por supuesto, hoy día, de hecho existe el remake de Birth of a Nation, de Nacimiento de una Nación, que es de hace poco, y tiene, por supuesto, como protagonista los afrodescendientes. Pero esto va a definir un cliché del terror y uno de los terrores patriarcales más importantes de todo, de que el otro se robe a tu mujer, a la mujer del hombre blanco, por supuesto. El gabinete del doctor Caligari es de 1920 obra completamente expresionista. Si ven, nada de esto, aquí el realismo por la ventana. Las sombras son angulares, las casas son difíciles de entender, todo genera tensión,
todo genera daño, todo genera incomodidad. La luz es puntiaguda, es agresiva, las sombras son intensas. Y en esta obra el villano quiere matar a una mujer, ¿ya? Quiere robarle la mujer a alguien. Después tendrían que ver la película, tiene unos giros ahí, pero es muy buena película. Nosferatu, la primera adaptación de la novela Drácula. Esta de 1922. Nosferatu tiene la particularidad de que la familia de Bram Stoker no cedió los derechos para hacer la obra porque sabía que estaban viviendo una época de convulsión social importante. No quería que se usara su obra con motivos políticos. Sin embargo, los creadores de Nosferatu básicamente cambian los nombres de todos los personajes y transforman a Drácula en Orlok y de nuevo hacen la misma historia pero con otros personajes. Acá el Drácula, o sea, Nosferatu, es la representación también de una aristocracia tradicional decadente que se alimenta de los pobres y se alimenta de los pobres europeos. Sin embargo, tiene un giro. Nosferatu es propaganda antisemita, ¿ya? Nosferatu se hace a la viva imagen de las caricaturas antisemitas de ese entonces. Estamos hablando de 1922. El antisemitismo no nació, lo antisemita, perdón, no nace con la Segunda Guerra Mundial, nace mucho antes, ¿ya? Estos son, bueno, Nosferatu además es una película alemana, entonces estaban en plena conciencia de lo que estaban haciendo. Estos son dos propaganda alemanas antisemitas, y vemos las características propias de Nosferatu expresadas en esto, sobre todo en esta, donde los judíos se ven como este monstruo que están generando, que se están volviendo poderosos, que quieren absorberlo a todo, que quieren comerse al mundo, por sobre los cadáveres de los pobres europeos de raza pura, ¿eh? Ese era el mensaje de Nosferatu. Por lo mismo, la familia de Bram Stoker demanda a los creadores de Nosferatu y gana el juicio y dice que quemen todas las copias de la película. Si no fuera porque un curador decide que esto era importante de mantener en la historia de la humanidad, nunca hubiéramos tenido acceso a Nosferatu, ¿ya? El programa cambia con una película angular y pilar del cine terror. Frankenstein, dirigida por James Whale, es la adaptación de la novela Frankenstein. Sin embargo, cambia el eje de lo que es el cine de terror. Aquí cambia un poco el aspecto. Ya habíamos visto de que esto es de 1931. Entonces, en esta época de tensión social, el terror se usó con fines terribles, infames y políticos. Sin embargo, James Whale era abiertamente homosexual, ¿ya? Y abiertamente dentro de los círculos de Hollywood y dentro de los círculos de artistas. No era abiertamente homosexual porque eso no era permitido en la sociedad norteamericana de los 30. Y él explora la relación en Frankenstein de los hijos no deseados con sus padres, ¿ya? Entonces, por primera vez, alguien expone al monstruo desde la empatía. Porque esto lo pueden ver en una película que se llama Monstruos y Dioses, protagonizada por Ian McKellen, donde él hace de James Whale, y él mismo siempre se vio como un hijo monstruo, y al papá lo trataba como un monstruo. ¿Por qué naciste así? ¿Por qué naciste degenerado? ¿Por qué naciste desviado? ¿Ya? Entonces tenía una relación terrible con su padre, y él exploró esta misma relación en Frankenstein. Por lo mismo, no lo hace precisamente desde la homosexualidad, pero sí desde qué pasa con los padres que tienen hijos que tienen, en este caso, Frankenstein tiene como una discapacidad cognitiva. Se explica en la película que es el cerebro de un asesino que está atrofiado, y nos hace sentir empatía por el monstruo, ¿ya? La película no es una interpretación tan abierta de que quiere que nos sintamos mal por lo que le sucede a Frankenstein, porque él no es, o sea, perdón, a la criatura de Frankenstein, porque él no es culpable de cómo nació, no es culpable de las cosas que hace. Entonces, aquí cambia el paradigma del cine de terror y lo empezamos a transformar en un arte contrahegemónico. 1931 también.
los creadores de Drácula no vieron, no agarraron el paradigma de Frankenstein y siguieron un poco haciendo lo mismo que se hacía antes. Si vemos, Frankenstein nuevamente, o sea, perdón, Drácula nuevamente como un monstruo que acecha a las mujeres, a la mujer del hombre blanco. ¿Por qué? Porque ya en 1931 empezaron las inmigraciones europeas a Estados Unidos escapando de los conflictos sociales. Y ya no eran los judíos los que estaban inmigrando a Estados Unidos, porque los judíos cuando emigraban a Estados Unidos eran muy pobres y vivían en guetos en los muelles. Llegaron los europeos con plata, llegaron los con poder, que estaban escapando. Entonces, los estadounidenses, protestantes y ortodoxos, dicen como, no, esto no me gusta, porque esta gente que va a tener más poder que yo, que vivo acá. Y construye a Drácula desde el terror como un inmigrante europeo. Entonces lo hace con la ausencia de los valores ortodoxos en el sentido de que Drácula tiene aspectos y modos muy ambiguos. Tiene aspectos bisexuales, o sea, muerde los cuellos de los hombres con lujuria, muerde los cuellos de las mujeres con lujuria. Es degenerado, es suelto de cuerpo, es todo lo que los estadounidenses consideraban, esto no podemos permitir que ingrese en nuestra sociedad, no, pacata, ortodoxa y estrictamente patriarcal. Carlos, perdón, ¿Sí? que Marisol está levantando la mano. Parece que quiere Adelante. compartir algo. Marisol. Pues, ¿No? No, gracias. Ah, ya que está. lo pueden poner en los comentarios si quieren. En los comentarios pueden hacer preguntas, pueden... Ya, dale nomás. Gracias, Ahí lo estoy vamos viendo. escuchando atenta. Ya, perfecto. Ya, entonces estamos aquí en Drácula. Sin embargo, la siguiente película de 1935 ya agarró lo que mostraba Frankenstein, con Werewolf of London, El hombre lobo de Londres, que es la primera adaptación del libro El hombre lobo de París. Si bien esta película no explora nada de los conceptos que explora el libro, o sea, no está ambientado en la Comuna de París, no tiene un discurso sobre la clase obrera versus la burguesía, no es un libro sobre la lucha de clases y expresada en el lobo como esta criatura salvaje que nace desde la clase obrera, sí adapta Dr. Jekyll y Mr. Hyde, porque ante lo que pasó con Nosferatu, muchas de las familias y los autores no quisieron dar los derechos nunca por una película. Dr. Jekyll y Mr. Hyde hasta mucho después se adaptó al cine. Entonces, El hombre lobo de Londres fue la primera película que exploró esta adaptación. Sin embargo, aquí ya habían aprendido el truco de Frankenstein. Entonces, esta es una de las primeras películas que nos pone al hombre lobo como protagonista. Entonces, tenemos que empatiza con un hombre que es maldito, con una bestia que lo hace matar y cazar mujeres y matar hombres. ¿Ya? Aquí es una de las primeras películas que explora la dualidad del hombre y el animal, y el hombre no como hombre, como la masculinidad. ¿Ya? Es una película en donde él es un devoto esposo que viaja al Tíbet, lo muerde un niño lobo, y vuelve cambiado y se vuelve un peligro para su propia esposa, que la ama. Entonces, no es un discurso, esto sigue siendo Estados Unidos patriarcal, ortodoxo y protestante, pero es la primera vez que se intenta mostrarle al hombre, ¿ya? Los peligros de ser hombre, ¿ya? Los peligros de tener al lobo siempre dando vuelta. Empieza la Segunda Guerra Mundial, ¿ya? 1939. Y el cine se vuelve una respuesta a la Segunda Guerra Mundial desde la propaganda y desde los miedos que genera la Segunda Guerra Mundial. En esta parte está el clip de La hija de Drácula, para que lo ponga en los comentarios. Sí, he ido colocando todos los comentarios, así que, o sea, todas las películas mientras va avanzando, así que no. Muchas gracias. Bueno, El agente invisible es una secuela del Hombre Invisible y es básicamente un norteamericano con los poderes de ser invisible que gana la guerra en Europa. No es una gran película, pero sí tiene este sentido de generar propaganda. El Hombre Lobo, de Lon Chaney Jr., es una película muy importante que la vamos a explorar a profundidad en la siguiente sesión, porque marcó también un antes y un después en la historia del terror.
Sin embargo, aquí la vamos a mencionar porque genera este miedo a lo europeo, porque es la historia de un hombre que viaja a Europa y se transforma en un monstruo. Este miedo era el miedo que tenían todas las familias de los soldados que mandaban a sus hijos a la guerra y que se iban a enfrentar literalmente al lobo. Adolfo significa lobo valiente. Adolf Hitler sabía que su nombre significaba lobo y usó la imagen y la gráfica del lobo como una cosa de poder. Entonces, cuando la película El hombre lobo explora ese miedo al nazismo, y al enfrentarte al nazismo te vas a transformar en un monstruo también, porque es la guerra. Y en la guerra no hay bueno, no hay malo. Todo te va a transformar. Y esta película es muy buena, y es muy particular porque la hija de Drácula nace en un periodo en donde, de nuevo, los hombres jóvenes, la masa productiva y la clase obrera estadounidense, tiene que viajar a Europa a la guerra. Entonces las mujeres tienen que suplir los trabajos y entrar a la industria. Esto es un antes y un después en la cultura universal posguerra, porque estamos hablando de que la mujer por primera vez es dueña de su destino, entra como independiente al mundo laboral, y a la sociedad patriarcal no le gustó. No le gustó porque esto iba a hacer que las mujeres se iban a volver locas, no iban a atacar, y crean esta película. La hija de Drácula básicamente es que la mujer independiente es un monstruo, y esa mujer independiente va a robarte a tus mujeres. La hija de Drácula es abiertamente lesbiana, ¿ya? Y representa el miedo que existía con que las mujeres fueran independientes y escaparan del orden patriarcal. En esta película, los héroes son hombres muy masculinos, muy patriarcales, que tienen que salvar a las doncellas de una mujer que les chupa el sangre al cuello a las mujeres. De hecho, tiene una escena más prohibidas, así como más escandalosa en ese entonces, que aparece ella con una mujer semidesnuda, tapándose, como porque la está acechando, porque es una mujer monstruo, ¿ya? Entonces, la hija de Drácula, una gran película para entender los miedos de ese entonces, que siguen siendo un poco los miedos de ahora, pero súper caricaturizados en un monstruo. La guerra continúa y empiezan a ver el terror ya no sirve tanto para representar miedos puntuales, porque todo da miedo. En el fondo estamos en medio de la guerra y no sabemos si vamos a ganar. Entonces el terror se transforma en algo más cómico y empieza a explorar su propia estética y las propias historias que generó durante estos años. Entonces en esta época se generan los que se llaman los Monster Match, ¿ya? Que son cuando los monstruos de Estudio Universal empiezan a interactuar entre ellos. La primera es Frankenstein meets the Wolfman, se encuentra con el hombre lobo. Por si acaso, este Frankenstein es esta Frankenstein. Ella es la hija del Dr. Frankenstein. Las películas de Universal siempre supieron que la criatura de Frankenstein es distinto a Frankenstein. Entonces, de hecho, este Frankenstein es este Frankenstein, que es el nieto del Dr. Frankenstein. Entonces, siempre supieron que había una diferencia. Esta cosa de llamar Frankenstein a la criatura es por un comercial. Es un comercial que hay de Bela Lugosi y Boris Karloff promocionando, creo que es el hijo de Drácula, en donde uno le dice al otro Drácula y el otro, por una cosa de tiempo y de reducir el concepto, le dice Frankenstein, ¿ya? Pero si las películas siempre tuvieron claro que eran personajes distintos. Finalmente, en la época clásica del terror termina con la criatura de la Laguna Negra. Nuevamente nos persigue la postal del monstruo acechando a la mujer blanca y robándose la de los hombres, ¿ya? Del hombre patriarcal. Pero esta vez porque Estados Unidos había terminado la guerra y está iniciando su imperialismo, su periodo de imperialismo, específicamente en Latinoamérica y en este entonces en Panamá. ¿Ya? Recordemos que Estados Unidos básicamente construye el canal de Panamá, destruyendo todo lo que había en Panamá de gobierno, de democracia, nada. Invade Panamá y la transforma en suya. También se crea el concepto de repúblicas bananeras por lo mismo, porque eran repúblicas que básicamente solo hacían bananas, y los gobiernos locales fueron destruidos por Estados Unidos para que siguieran generando esta industria que solo les servía para hacer bananas, por eso se llaman repúblicas bananeras. Y esta película tiene la particularidad de que Estados Unidos dice como, oye, pero si le estamos llevando el progreso, le estamos llevando el mundo moderno, le estamos llevando todas estas cosas buenas, ¿por qué nos odian? Entonces, la gracia de la criatura de la Laguna Negra, de 1954,
es que representa al monstruo como lo autóctono. Todo lo que ellos invadieron, todo lo que estaba en Latinoamérica, se enfrenta en un monstruo que, de nuevo, quiere robarse a las mujeres estadounidenses, pero fuera de Estados Unidos, ¿ya? Por la película está basada en el Amazonas. Hay un dato muy importante en esta película. Millicent Patrick fue una de las primeras artistas de concept art, de arte conceptual, y ella fue la encargada de hacer el diseño de la criatura Laguna Negra. Sin embargo, los productores ejecutivos y que estaban encargados del área del arte prohibieron su aparición en los créditos y prohibieron que se nombrara su nombre. ¿Por qué? Por dos cosas. Uno, porque eran ultra machistas y no querían verse, oye, ¿cómo nos vaya a poner que lo hizo una mujer? ¿Cachai? Como que la película va a ser una vergüenza. Pero además porque esto te enmarca el inicio de un periodo que se llama el macartismo, una persecución de librepensadores, gente de izquierda y que se oponían a los gobiernos estadounidenses y a su política frente a la Guerra Fría. Y Millicent Patrick era liberal, no era una persona revolucionaria, pero era librepensadora y se le persiguió por eso. Existían dos maneras de tener una persona prohibida. Estaba el blacklist, la lista negra, y el shade list, que es la lista sombría, por decirlo así. Ella estaba en la lista sombría, significaba que podía trabajar en la industria, pero nada se podía mencionar. Fue hasta hace muy poco que Millicent Patrick retoma el poder porque ella hacía concept art. Ella, si lo ven acá, dibuja al monstruo, hace el concepto de lo que va a hacer, de lo que va a transformar, y después lo lleva a la materialidad. Jack Pierce, él, era un famoso maquillador y creador de monstruos, pero él nunca hizo concept art. Él, desde el humano, le empezaba a poner cosas y creaba sus criaturas. Ella es la primera que hace, bueno, una de las primeras que hace un arte conceptual de esto y hace un proceso. Primero dibujas, creas a la criatura, esto es muy importante sobre todo en la ilustración y en el cine, y después lo llevas a la materialidad. Entonces es fundacional en lo que es el cine hoy en día y es muy importante de que nunca lo olvidemos. Millicent Patrick. Finalmente vamos a explorar el cine de terror en periodos. Ya, el terror clásico de 1930 a 1950 son los terrores de una sociedad conservadora. Miedo al progreso, a la posguerra, ve a la mujer como un enemigo si es que está independiente, pero como un trofeo y como un modelo a seguir si es sumisa. Toda masculinidad fuera de lo convencional es un monstruo, ¿ya? Homosexuales, librepensadores, doctores. Si se dan cuenta, esta es la época en donde todos los villanos son con nombres de doctor. ¿Cierto? Todo lo que se escapa de lo convencional es un monstruo. La masculinidad tiene que ser de una forma y son los héroes de ese entonces, como muy cuadrados, muy de no presentar emociones, muy de proteger y de no respetar espacios privados, cosas así. Sin embargo, al tener una sociedad tan conservadora y opresiva, el arte tuvo que tener un componente contrahegemónico, ¿ya? La hegemonía son todas las reglas sociales que existen, que establece una sociedad, no tiene que ver con algo político. Y el arte, cuando se basa en lo hegemónico, por lo general se transforma en arte de consumo. Sin embargo, cuando el arte se va contrahegemónico, o sea, se opone a las reglas que establece la sociedad, por lo general se hace inmortal, porque está un paso más adelante de lo que viene después o del futuro, siempre está a la vanguardia de la hegemonía. Y aquí el terror, ¿no?, genera este concepto que es la empatía hacia el monstruo, que es fundacional dentro de lo que va a significar el cine de terror. De los 50 a los 70 está lo que conocemos como el terror espacial, ¿ya? Estamos en la Guerra Fría, Estados Unidos se enfrenta a la Unión Soviética, y existe este miedo del comunismo como un enemigo que nos puede ganar. En el fondo, aquí hay que pensar de que la Unión Soviética alcanza el poder atómico, es capaz de construir sus propias bombas atómicas y se acabó en la superioridad estadounidense. Entonces, en cualquier momento nos pueden invadir y nos pueden ganar. Y esto se ve expresado en la idea de que una fuerza superior extraterrestre nos llega a invadir y no podamos hacer nada al respecto. Un tropo de la ciencia ficción de terror. Y todos los monstruos se basan en lo colectivo. De hecho, The Blob es precisamente una masa roja que absorbe a todas las personas y se transforma en más grande. Una referencia y metáfora no muy sutil del comunismo. Y hay un miedo presente de perder la individualidad. Hay miedo al avance tecnológico y a las pruebas nucleares, muy preciso en varias películas,
y además esto se ve el miedo a tus iguales, sobre todo en la película La invasión de los cambiacuerpos, los invasores de los cuerpos, que algo así se llama la película, donde precisamente está el miedo de que tu vecino puede ser un agente comunista encubierto y va a destruir Estados Unidos. Entonces esta es una época de mucho conflicto social, político, y sobre todo también enmarcado en la persecución de creadores y artistas por el macartismo. Denominamos como enemigos de los intereses norteamericanos. Terror humano, de 1970 al 1980. Aquí, esta época se ve marcada por la guerra de Vietnam y los asesinatos de Tate y LaBianca por la familia Manson, ¿ya? ¿Por qué? Porque en esta época, la guerra de Vietnam, básicamente, tiene diferente a las otras guerras de que fue la primera que se vio como en tiempo real, en el sentido de que se vieron la fotografía de lo que estaba sucediendo en la guerra y los horrores que producían los propios soldados estadounidenses, y la gente dejó de apoyar la guerra vietnamita. ¿Qué estamos haciendo allá? Fue uno de los primeros momentos en donde este sentido patriótico se rompió. Además, se suman los asesinatos de la familia Manson y se vuelve real esta idea de que Estados Unidos tiene enemigos internos, tiene villanos internos que te pueden entrar a tu casa y matar, porque se han perdido los valores protestantes, se perdieron los valores católicos, y ahora hay hippies dando vueltas, hay librepensadores, músicos, gustos, de toda esta cosa pervertida y degenerada que nos va a destruir como sociedad. Hay un miedo a los veteranos de guerra. Sí, por supuesto. Perdón, que acá hacen un comentario que dicen Ya. lo que creaban estas obras lo hacían conscientes. Por ejemplo, voy a poner un Aliens que viene a mi país, pero me estoy inspirando en los nazis como... Hay obras que son conscientes y obras que son más metafóricas. En el fondo reflejan el sentir de una época. Por ejemplo, no recuerdo cómo se llama una película bien famosa de ciencia ficción, se llama... bueno, hay muchas películas que que nombran a los extraterrestres precisamente como el comunismo. The Blob es un extraterrestre, una masa roja que absorbe todos los individuos y que te transforma en parte de ella. Eso era muy consciente. Y además hay otras que son más inconscientes, como la invasión de los cambiacuerpos, ¿ya? Que tiene que ver con un miedo más personal que tenían los norteamericanos con sus pares. Entonces va a depender mucho de la película si es que es consciente o inconsciente. Íbamos ya, en el fondo se acaba un mundo otra vez, entre los 70 y los 80. Se acaba un paradigma, se acaban los valores tradicionales y llegan las nuevas generaciones, impulsan cambios importantes. En este entonces vienen los movimientos tenemos a Martin Luther King y Malcolm X, o sea, la locura frente a una sociedad blanca, patriarcal y racista. O sea, hay movimientos de reivindicación racial, hay movimientos de liberación femenina. Todo esto explota y se crea esta sensación de que los valores tradicionales se acabaron y el humano es el enemigo máximo, porque es el monstruo que es capaz de hacer las peores atrocidades. La masacre de Texas, la masacre de Texas es precisamente una película que explora este miedo a lo humano y al ser tratado como menos que humano. Es una película muy vegana, ¿ya? Precisamente porque en la película los humanos son tratados como animales de granja, como animales para ser tasados y ser cortados. De eso se trata la película. Entonces, precisamente, volvemos a un mensaje progresista, un mensaje de cambio, expresado en el terror, ¿ya? En el terror de demostraste, de empatizar, oye, esto es lo que sienten los animales cuando están ahí. Esto es lo que sienten los animales en el matadero. Para que la vean, es muy buena. Terror político. Elegí la palabra político porque aquí ya el terror deja de ser tan metafórico y pasa a ser frontal, ¿ya? Hay una crisis política mundial, estamos en el punto más álgido de conflicto entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Esto crea un ambiente polarizado entre que solamente hay dos opciones: o el capitalismo neoliberal, represivo, pero que da recursos,
o el comunismo opresivo, donde no tienes libertades individuales, pero tienes asegurados derechos. Entonces, por parte de quienes no estaban de acuerdo con ninguna de estas dos cuestiones, no había alternativa. Entonces, el mundo, las nuevas generaciones no tenían opciones de construir un mundo nuevo. Así que empezaron a pelear por su mundo, empezaron a impulsar cambios importantes, y eso produjo unas políticas represivas importantes contra la clase obrera y la destrucción de la industria, ¿ya? Toda la industria estadounidense y el capitalismo clásico se destruye y cambia al neoliberal. Por lo tanto, hubo mucho desempleo, mucho cambio en la estructura de cómo funcionaba una familia tradicional, y se pierden en general los valores antiguos por nuevos valores conservadores, ¿ya? Aquí el arte expone el conflicto entre la hegemonía y la contrahegemonía, y aquí la hegemonía es como un monstruo implacable que persigue a las nuevas generaciones, ¿ya? Aquí nace el género del slasher. El slasher es muy importante porque es uno de los géneros del terror más políticos de todos. Los monstruos son hombres muy masculinos, como exageradamente masculinos, altos, grandes, muscularmente fuertes, que persiguen a todo aquel y matan a todo aquel que rompa las normas tradicionales, en este caso explorado como el sexo premarital. El slasher mata a quien tiene relaciones sexuales en la película, sobre todo si son jóvenes y no se han casado. Y finalmente siempre es derrotado por una mujer, ¿ya? ¿Por qué? Porque las mujeres eran el futuro de esta nueva discusión. Era el futuro contra la persecución política que se estaba existiendo en Estados Unidos. Era la alternativa al capitalismo patriarcal como estructura. Por eso las películas de los 80 tienen un factor común, que casi todas están protagonizadas por mujeres, sobre todo las de terror. The Howling, por ejemplo, es la historia de una periodista que sufre un trauma en el cual deja entrever que es una violación, y tiene que enfrentarse a su violador, que termina siendo un hombre lobo, protegido por una tribu de hombres lobo, ¿ya? Que representa a cada uno como uno de los poderes del Estado. Es muy buena película, de Joe Dante. Y todo este discurso llega a un pic en el 89, y pasamos a esto, ¿ya? Se cae el muro de Berlín, llega el fin, lo que se llamó el fin de la historia, ¿ya? Triunfo absoluto del capitalismo neoliberal. Se escribe en este libro de que ya no hay otra alternativa. ¿Por qué? Porque el comunismo no cayó por una invasión, por guerra. El comunismo se cayó solo, y no hubo nadie que lo pudiera recoger. Entonces, ya no hay alternativa. ¿Qué alternativa va a haber si el imperio más grande que se oponía a la opresión, al capitalismo neoliberal estadounidense, se cae solo? Entonces viene una pérdida de fe en las causas políticas, como ya nada de esto va a servir mucho si es que al final nos caemos y no sucede nada. Por lo tanto, es una época en donde se establece un ganador absoluto, y este ganador es la hegemonía, es el patriarcado y es el capitalismo neoliberal. Esto se genera en esta sensación como de eterna fiesta, y todo aquel que hablaba de alguna causa política era el que arruinaba la fiesta, ¿ya? Por lo tanto, la hegemonía triunfa y se aceptan los roles sociales. En el fondo, está bien que tú seas pobre y oprimido porque así sigue la fiesta, y tú podés disfrutar de la fiesta también. Está bien que seas mujer y seas oprimida y que seas un objeto, porque así sigue la fiesta, y todos disfrutamos de la fiesta, y tú también vas a poder disfrutar de la fiesta. De hecho, en esta época el patriarcado abre sus puertas a las mujeres como estructura, ¿ya? Margaret Thatcher, que fue primer ministra del Reino Unido, debe ser de una mujer de las más patriarcales y machistas que existen en la historia, abiertamente patriarcal y machista. Entonces se ve que ahora pueden existir mujeres ejecutivas, grandes ejecutivas de empresas, pero siempre y cuando respeten la estructura patriarcal, no cuestionen el sistema, sino que sean parte del sistema. Esta es una sociedad que ya le perdió el miedo a todo, porque el miedo es como parte de conflictos pasados. Si ya se ganó la guerra, ya hay un ganador, que siga la fiesta. Que siga la fiesta, y los miedos se transforman en algo más o menos ridículo. Entonces, casi todas las películas de terror son sátiras del terror, o son remakes de antiguas películas de terror, la mayoría de ellas. Scream, por ejemplo, es una película que se trata sobre las películas de terror, sobre lo ridículo que son las películas de terror, o
lo ingeniosas que pueden llegar a ser. Pero es una película muy meta, no refleja un miedo de su propia época, porque no había miedo en esa época. El único miedo que había era el fin de la cornucopia. La cornucopia era un concepto romano o griego, no recuerdo bien, que es un cuerno mágico que genera todo lo que tú quieras, que te concede todo lo que tú quieras cuando lo quieras. Y esta era la idea del capitalismo neoliberal ya establecido. O sea, el capitalismo te daba todo lo que tú querías cuando lo querías. Y que se acabara era un problema. Por lo tanto, todos aquellos que reclamaban contra el capitalismo liberal estaban reclamando contra la cornucopia. Esta cantidad infinita de recursos. Y todos eran un enemigo. Entonces hay ciertas películas que reflejan ese miedo y esos enemigos. Sin embargo, llega el terror contemporáneo. Ya del 2010 hasta ahora, no sabemos cuándo termine este periodo artístico, donde se ve parte de esto con el atentado a las Torres Gemelas, o sea, el Dios puede sangrar, y el poderío estadounidense sí tiene rivales, y pueden ser rivales que generan heridas graves dentro de la sociedad estadounidense, y además viene el cambio climático. Todos estos impulsos generan un fin de ciclo. ¿Ya? El capitalismo neoliberal empieza a colapsar en todas las sociedades. Nosotros recién, el octubre del año pasado, tuvimos un estallido social que cuestionó todas las formas del país, todas las formas de autoridad y además de las instituciones. O sea, la institución presidencial se ve afectada, la institución económica se ve afectada, todo lo que era sagrado se empieza a derrumbar, y esto pasa en todo el mundo, no es algo solo local. El patriarcado se pone en crisis, algo que no había pasado antes. Se había siempre cuestionado, pero este mismo año tuvimos una marcha con 4 millones de mujeres en la calle aquí en Chile, mientras que en Irán y los Emiratos Árabes tenían sus propias marchas. Irán y los Emiratos Árabes, estamos hablando de sociedades ultraconservadoras que empiezan a cuestionar la estructura, no solo el mundo de los hombres, sino que la estructura patriarcal. Entonces ya se vuelve imposible continuarlo, y viene entonces todas las bases con las que se construyó el mundo colapsan, y viene una edad de incertidumbre, ¿ya? Y la incertidumbre es tomada ya sea por quienes se aprovechan de este terror y ven una salida para ciertas cosas, o para quienes temen el fin del mundo, una cosa que ya hemos visto como generador de contenido de terror. El nuevo cine de terror cuestiona mucho nuestra sanidad mental y nuestra forma de vivir, ¿ya? Cuestiona mucho el vivir una ilusión, donde el patriarcado, el capitalismo y lo hegemónico es un monstruo. Por otro lado, también es una cine donde hay mucho miedo a las nuevas generaciones y miedo a un mundo caótico. La película de acá es Babadook. Es una película que recomiendo eternamente, y sin hablar de spoilers, o sin contar cosas de la película, básicamente cuenta lo terrible que es ser mamá en un mundo patriarcal, con las reglas y estructuras patriarcales. Y es un acto terrorífico. Entonces ya es una película que cuestiona toda la estructura anterior y la estructura del filme. Ya no estamos hablando de una metáfora a un hombre o una metáfora a un grupo de hombres, estamos una metáfora hacia la estructura total. Y en eso estamos hoy en día. La próxima charla será sobre monstruos y brujas con su significado de simbolismo. Así que muchas gracias por escuchar. Esta fue la charla de hoy. Y aquí está la bibliografía que pueden buscar para saber más de películas de terror y análisis de terror. Eso creo que se va a mandar después cuando se mande la diapositiva.